Monkey D. Garp, ese personaje tan difícil de analizar, porque vamos a ver, como alguien que trabaja como marine, que se podría decir que es la representación de la policía, o sea del bien en su propio mundo, y sepa la verdad de ellos y del gobierno mundial, y aún así no decide hacer como su hijo y crear una revolución. Porque Garp, al contrario de lo que muchos piensan, no es imbécil, él conoce y sabe de la cruda realidad de los Tenryubitos, por eso no acepta ser un almirante, rango que siempre rechazó por la razón que os acabo de comentar, pero es que encima él ha vivido el incidente de God Valley, y esperad, no solo eso, también sabía lo que se estaba cocinando allí, y a pesar de ello no le importó lo más mínimo, bueno, al menos no hasta que Kong, el almirante de flota de esa época, le dijo que Roger también estaba yendo para allí, y por ende él también fue para intentar capturarlo, pero no fue para salvar a los esclavos que iban a ser masacrados por un juego. Y os estaréis preguntando ahora, Gear, ¿por qué nos cuentas todo esto si esto es un vídeo de la historia de Garp y te estás adelantando mucho a su vida? Y tenéis razón, pero aquí entra lo que dije al principio, es un personaje demasiado difícil de analizar, puesto que él está en constante duda sobre su ideología. Algunos teorizan que es un revolucionario encubierto, otros dicen que acepta el dolor de todo lo malo que pase pensando que podría llegar a cambiar a la marina desde dentro, otros sin más dicen que es una mala persona. Yo la verdad es que no sé qué pensar, así que me gustaría leeros a vosotros a ver qué pensáis de ello al escuchar su historia. Quizás alguien en los comentarios nos pueda dar una opinión o análisis acertado de Garp. Así que dicho esto, dale like al vídeo, suscríbete si aún no lo estás, que empezamos con la historia y evolución de Monkey D. Garp, el héroe legendario de la marina. La historia del legendario héroe de la marina Monkey D. Garp comienza hace 78 años en el East Blue, más concretamente en el reino de Goa, es decir, la isla de Dawn. En sí, el East Blue es conocido por su aparente tranquilidad, pero no muy lejos de la realidad es que a pesar de que no sea un Blue tan conflictivo como otros, aún así esta zona ha sido testigo del nacimiento de grandes figuras y uno de ellos es el propio Garp. No conocemos los detalles de su juventud, pero desde temprana edad Garp mostró un espíritu indomable, conquistando la selva de su isla como hicieron el trío de hermanos de Ace, Sabo y Luffy. Y digo esto basándonos en los dibujos hechos por Oda de cuando era un niño, de hecho también tenía agarrado un cofre, como si jugase a buscar tesoros o algo así. ¿Será que de pequeño él también pensó en ser pirata? ¿Quién sabe? Continuemos. Pasados muchos años, cuando cumplió los 22, se unió a la marina. Fue en este momento donde forjó su camino junto a otras leyendas como Tsuru y Sengoku, compañeros de toda una vida y símbolos de la fuerza militar de la marina. Un año después, a los 23, Garp formó su familia junto a una mujer de la que apenas conocemos detalles, pero cuyo hijo sería nada más ni nada menos que Monkey D. Dragon, el futuro líder del ejército revolucionario. No obstante, la carrera de Garp en la marina no se quedó en lo ordinario. Su ascenso al rango de vicealmirante es testimonio de su capacidad y de su inquebrantable sentido del deber con tan corta edad. Y digo esto porque a partir de aquí avanzamos muchísimo más en el futuro, puesto que uno de los momentos que marcarían su legado ocurrió hace 38 años en la famosa isla de God Valley, y es que mientras estaba de vacaciones recibió una llamada de Kong, el líder de la marina en aquel entonces, es decir, el puesto que ocupa actualmente Akainu y anteriormente Sengoku, quien le informó de un incidente crítico, la aparición de los Piratas Rocks, un grupo conocido por su ferocidad contra cualquiera, incluso entre ellos mismos, en la isla donde se estaba llevando a cabo el juego de la cacería humana por parte de los Tenryubitos. Garp, que inicialmente estando totalmente despreocupado y sin importarle lo que suceda en esa isla, cambió su actitud al enterarse de que los piratas de Roger también estaban involucrados, que por cierto, otro dato interesante sobre esto es que Garp sabía que los piratas iban a atacar a los nobles, por robarles cierto tesoro nacional de la isla pirata Hachinosu. A día de hoy no sabemos de qué se trata ese tesoro. Y bien, no vamos a profundizar tanto en este incidente, porque ya en anteriores historias que os he traído como el de Roger o Barba Blanca ya lo comentamos, de hecho incluso tengo un vídeo dedicado a ello, os lo dejo en pantalla por si queréis verlo, pero el punto es que en este evento, conocido como el incidente de God Valley, no solo marcó un antes y un después en la historia de los mares, sino que le otorgó a Garp el título de héroe de la marina, al colaborar supuestamente con Goldie Roger para derrotar a Rox D. Shebeck, un enemigo que representaba una amenaza tanto para los piratas como para el gobierno mundial e incluso para la marina. A pesar de su estatus, Garp rara vez habla de este evento, porque su orgullo y sentido del honor le llevan a considerar este momento de su vida como una mancha en su carrera al haber protegido a los nobles mundiales, a quienes desprecia profundamente, cosa extraña por ahora. Pero bueno, así empieza a forjarse la leyenda de Monkey D. Garp, que por cierto es interesante saber cómo Garp conecta con todos los personajes importantes en la obra, ya que es como la piedra angular de todo. Digo esto porque lo entenderéis más adelante.
De todos modos, su historia realmente apenas comienza, ya que en algún punto de su vida Kuzan se encontró con Garp, quien ya había superado el entrenamiento estándar de los marines y buscaba llevar sus habilidades al siguiente nivel. Kuzan, conocido más tarde como Aokiji, le pidió a Garp que lo entrenara como su aprendiz. En un principio, Garp rechazó la idea, probablemente con su típica actitud despreocupada, pero por razones desconocidas acabó aceptando. El entrenamiento en sí que compartieron no fue nada típico, ya que como era de esperarse de Garp, ambos entrenaban golpeando buques viejos de guerra que ya no se utilizaban, transformándolos en un saco de boxeo. La regla principal era simple, nada de haki ni poderes de frutas del diablo, solo pura fuerza bruta, y de esta forma dejaban enormes abolladuras en las proas de los barcos, mostrando la devastadora potencia de sus entrenamientos. Durante esas sesiones, Garp mostró su lado más relajado con Kuzan, llegando incluso a hablarle de su hijo Monkey D. Dragon y cómo se hizo revolucionario, ya que le molestaba ese hecho. De hecho, esto es un dato curioso, ya que considerando el carácter reservado de Garp sobre su vida personal, es como muy extraño que se abra tanto hacia una persona, pero lo hizo con Kuzan. Ahora bien, avanzando un poco más, hace 30 años, Garp se enfrentó a Don Chinchao, un legendario pirata conocido por su increíble fuerza y especialmente por su puntiaguda cabeza que era considerada la más fuerte de su tiempo. Este enfrentamiento es donde Garp ganó su famoso apodo Garp el Puño tras hundir la cabeza de Chinchao en una pelea épica, robándole su habilidad para acceder a un tesoro escondido en el continente de hielo. Este combate hizo que Chinchao lo odiase por la eternidad, llegando a escalar hasta por sus familiares, es decir, entre Rosa, Chinchao quería aniquilar a Luffy como venganza ya que sabía que era el nieto de Garp. Pero, continuando con la historia, Garp, a pesar de ser ya ultra mega famoso por todo el mundo, por todo lo que os he contado, más aún por lo de God Valley, también tenía otro elemento que le hacía destacarse como un marine fuera de serie, y eso es a través de innumerables batallas contra el rey de los piratas Goldie Roger, a quien persiguió y enfrentó en numerosas ocasiones. Estas batallas solidificaron su reputación como uno de los marines más formidables de la historia, es más, a día de hoy no fue superado. Sin embargo, a pesar de su éxito en detenerlo varias veces sin llegar a capturarle, él se seguía negando a ser almirante, ya que ese puesto se lo daban por ser el más poderoso y capaz de la organización, y lo rechazaba por una única razón, no querer servir directamente bajo las autoridades de los dragones celestiales, cosa bastante entendible pero al mismo tiempo no tanto. Continuando con su historia, 3 años antes de la ejecución de Roger, Garp escuchó sobre el enfrentamiento entre los piratas de Roger y los piratas del León Dorado en la famosa guerra de Edward, y decidió involucrarse ignorando las órdenes de Kong y salió de su oficina sin más, acompañado por gente importante como Tsuru, Jaguar D. Saul, Sakazuki y Kuzan. Garp en ese momento volvió a rechazar otra oferta de ascenso, reafirmando su postura de que no necesita estar a un rango superior para hacer las cosas a su manera. Luego de eso, forzó su entrada en el barco del almirante Sengoku, lo que obviamente no fue bien recibido por este último, ya que sabía que si Garp iba, todo iba a terminar en destrucción, incluido su propio barco. Igualmente, después de todo este momento no sabemos nada más, porque de todos modos no llegaron a tiempo por una tormenta que hubo en esa guerra que aniquiló por completo la flota de Shiki. Más adelante, poco antes de la ejecución de Goldie Roger, el rey de los piratas, confió en Garp un último y extraño favor. Le rogó que por favor cuidara de su futuro hijo, argumentando que el niño no tenía por qué cargar con la marca de criminal solo por haber nacido con su sangre. En este punto se nos mostró un lado más humano por parte de Roger, que incluso en sus últimos días se preocupaba profundamente por el destino de su familia, pero que justo se lo haya dicho a su mayor rival, o sea Garp, significaba que estos dos tenían mucho respeto entre ellos, ya que aunque en un principio Garp no quería aceptar, acabó haciéndolo ya que tenía razón Roger. El niño no tenía la culpa de nada y sabía que el gobierno mundial y la marina lo iban a matar si descubrían dónde está. Y bueno, una semana antes de la ejecución de Roger, Shiki, el León Dorado, atacó Marineford en un intento de liberar a Roger para matarlo él mismo, ya que le parecía un final triste por su parte que la marina lo derrotase, que era mejor que lo hiciera él, pero Garp junto con Sengoku pelearon contra él en una batalla que dejó devastada la mitad de Marineford. Fue una pelea brutal que puso a prueba la resistencia de ambos lados, pero al final, aunque no se nos haya mostrado, Garp y Sengoku lograron derrotarlo, consolidando aún más su reputación como pilares de la marina. Ahora bien, después de unos meses de la muerte de Roger, Garp viajó a Baterilla para visitar a Portgas D. Roach, la mujer que llevaba el hijo del rey de los piratas en su vientre. Estuvo presente durante el nacimiento de Ace y presenció también la trágica muerte de Roach, quien sacrificó su vida al prolongar el embarazo más allá de lo normal para proteger al bebé, es decir, 20 meses en vez de 9 como es normal. Fiel a la promesa hecha a Roger, Garp tomó a Ace bajo su cuidado y lo llevó a la isla de Dawn, confiándolo al cuidado de Dadan, una criminal que
conocía bien, pero en la que confiaba para proteger al niño, y a pesar de sus compromisos con la Marina, Garp se esforzaba por visitar a Ace durante sus vacaciones, asegurándose de que estuviera bien. Su vínculo con Ace creció, aunque las tensiones entre ambos serían inevitables debido a la rebeldía natural de Ace. Aún así, después de ello nació su otro nieto, esta vez de sangre, hijo de su hijo, Dragon, y este último se lo dejó a su padre, es decir, a Garp, para que lo cuidara ya que él no podía por razones desconocidas, aunque recientemente se nos dijo que aparentemente es para no perjudicar al niño, puesto que su padre era un revolucionario. El caso es que desde una temprana edad, Luffy fue salvajemente entrenado por Garp para convertirse en un marine poderoso. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, Garp llegó a entrenarlo con 3 monos salvajes que sabían luchar e iba en aumento con tal de hacerse súper fuerte. Años después, tras conocer a Shanks y teniendo a su vez ya el sombrero de paja, sale Luffy luchando observado por Garp contra un gorila y por culpa de su nuevo poder que es la Gomu Gomu no Mi, se enganchó a un árbol y cuando su abuelo fue a bajarlo, le dice Luffy que no sería pirata, a lo que Garp se alegra. Sin embargo, no había terminado la frase porque dijo que él sería el rey de los piratas, cosa que hizo que Garp se enfadase ya que sabe que esa ilusión es por culpa de Shanks y le da una patada para que aprenda a olvidar ese sueño. Poco después de eso llevó a su nieto en la espalda. Cuando despertó, Garp le dijo que tal vez le odie por ser tan duro con él, pero que en verdad lo hacía para que fuese un marine y no se desviase del buen camino. Tras esto añadió que tendrían un buen banquete porque había conseguido mucha comida de la marina. Pasado unos días, Garp siguió entrenando a Luffy de formas extrañas, como por ejemplo lanzarlo a barrancos sin fondo, atado y dejado en la selva y amarrado a globos para enviarlo al cielo, con el único propósito de que se convierta en un hombre fuerte. Incluso cuando Luffy no cumplía con sus expectativas, Garp golpeaba y pateaba a su nieto, con la intención de que soportara todo tipo de golpes y que los piratas no lo mataran, y Garp insistía que todo esto lo hacía con la intención de que Luffy fuera el marine más fuerte de todo el mundo. Tras todo este entrenamiento, finalmente Garp dejó a Luffy al cuidado de Dadan, mientras él cumplía su deber con la marina. Y bien, ahora avanzando muchísimo más en el tiempo, llegando hasta la línea actual de la obra, es decir, 2 años antes del time skip, aparece Garp por primera vez llegando desde el Grand Line para llevarse a Morgan hacia el cuartel general y ser juzgado por sus acciones. En ese momento, él usaba una capucha en forma de perro, con la que no se le podía ver la cara. Y a ver, algunos no saben la razón de por qué lo usaba en esos momentos y luego ya no, pero os lo cuento yo muy brevemente. Básicamente la razón radica en que en el principio del manga de One Piece, Oda sacó un one shot que para quien no sepa es un capítulo largo introductorio de lo que será su obra antes de que se publique. Allí Garp se presentó como el abuelo del protagonista, o sea de Luffy, y de hecho iba a ser pirata, pero ese no es el punto, porque la cosa es que fue revelada su apariencia, y Oda cuando ya descartó esa idea, o sea el one shot, y lo metió en la obra original que todos conocemos a día de hoy, no quería que la gente supiese quién es, por eso estaba tapado. Esa es la única razón, no hay más, así que continuemos. Garp fue atacado por Morgan, aunque no le afectó en lo más mínimo, porque más tarde se levantó con una herida y este no se dio cuenta de que le habían atacado hasta que se lo dijeron, y después del momento vergonzoso que hacen Kobe y Helmepo respecto al Capitán Morgan, ya que se escapó por su culpa, Garp le causó curiosidad a estos niños y se llevó a los 2 aprendices al cuartel general para entrenarles y convertirles en buenos oficiales. Y bueno, unos meses después, luego del incidente de Enies Lobby y mientras los Mugiwaras estaban descansando en Water 7, Garp llega y exige ver a Luffy luego de romper la pared del edificio en donde se hospedaban, los esquiva a todos y le mete un puñetazo a Luffy que lo hace despertar. Acto seguido se revela que Garp es el abuelo de Luffy y todos quedan en shock. Además, el golpe dado a Luffy es de tal magnitud que fue capaz de producir daño en él. Sanji se pregunta cómo es que un golpe como ese puede dolerle a alguien de goma, a lo que Garp responde que no hay defensa contra los puños de amor. En ese punto no lo sabíamos, ahora sí, pero es por el tema del haki. Además, Garp también revela que Dragon, el famoso revolucionario, es su hijo y por lo tanto el padre de Luffy, y después de revelar todo esto y hablar un poco con Luffy, se va de Water 7 diciendo que no arrestará a Luffy por ser su nieto y que luego se inventará una excusa para los altos mandos de la marina, a lo que uno de sus subordinados responde que simplemente diga que se escaparon. No obstante, eso no pasó, ya que durante el último día en que los Mugiwaras pasan en Water 7, Garp vuelve bajo las órdenes de Sengoku para matar a Luffy. Según Aokiji, Garp le dijo a Sengoku que no lo había capturado porque era su nieto, lo que hizo enfadar a este último, y mientras están allí, aprovechan y recogen a Aokiji, quien se encontraba también en Water 7, y asegura que estaba allí porque le da pereza regresar hasta el cuartel general en bicicleta. Y bien, Luffy y su banda son atacados por Garp, quien le dice que le perdone y que muera, y empieza a lanzar balas de cañón con sus manos y finalmente les lanza una gigantesca bala unida a una cadena, pero los Mugiwaras usan su nuevo barco, el Thousand Sunny, para escapar de Garp y lo consiguen. Él, o sea Garp y Aokiji sonríen cuando se escapan, ya que realmente no querían capturarles.
Avanzando un poco más, pasan unas 2 o 3 semanas, no lo sabemos con exactitud. Aquí Garp ya se enteró de que su nieto asaltó Thillerbark, territorio de un Shichibukai llamado Moria, y derrotándolo a su vez. En paralelo a esto, Garp descubre que Silver Rayleigh va a ser vendido en la casa de subastas en Sabaody, y les dice a su gente que mantengan esto en secreto, porque él se va a encargar de ello. Esto, a pesar de no tener relevancia en la historia, lo añado porque nunca supimos de qué se trata lo que hizo, y puede tener importancia en un futuro, quién sabe. Continuando con la historia e ignorando otros sucesos importantes como la inminente guerra contra los piratas de Barba Blanca, Garp va a ver a Ace en Impel Down. Ace le pide a Garp que lo mate para evitar que Barba Blanca venga por él, pero Garp le dice que aunque hiciera eso, no detendría a Barba Blanca, ya que al fin y al cabo, sin importar lo que pasara, ellos habían enfurecido al Rey de los Mares, refiriéndose a Edward Newgate, y parece que Garp lo dice bastante confiado, como si quisiera que Barba Blanca ganase a la Marina, cosa evidente porque así salvaban a su nieto. Y ahora sí, finalmente llegamos a la gran guerra de Marineford, aunque primero se ve cómo Garp vuelve al cuartel general de la Marina, en donde fue duramente criticado por un enfadado Sengoku, pero como siempre no llega a nada ya que los dos son muy buenos amigos a pesar de todo. Luego lo vemos en Marineford cuando Sengoku anuncia que Ace es el hijo de Gold Roger. Tsuru, otra compañera de Garp de toda la vida, le pregunta que si no le da pena Ace. Él responde que a veces ella puede llegar a ser muy asquerosa como persona. Luego de eso es visto junto a los demás vicealmirantes listos para la batalla. Además es aquí cuando empieza a contarle a Ace que por qué no le hizo caso él y Luffy desde un principio, porque justamente esto es lo que quería evitar, ya que los dos provienen de familias polémicas y los quiere tanto que no puede perderlos, ya que a pesar de no tenerle compasión a los piratas, la familia es algo diferente. Ace se le encoge el corazón al verle llorar y luego Garp le dice a Sengoku que no sabe qué hacer, si luchar con el gobierno o traicionarlo. Sengoku le responde que si le traiciona no tendrá piedad contra él a pesar de ser amigos. Después de eso no vemos nada más, hasta que Marco decide acercarse a la plataforma de ejecución, pero allí estaba Garp, que lo golpea potentemente con su haki antes de que logre llegar a Ace. Sin embargo, en el turno de Luffy, cuando estaba a punto de alcanzar la plataforma de ejecución a través del puente que anteriormente había creado Inazuma, Garp se interpone en su camino y cuando Luffy le dice que se aparte, este contesta que no piensa hacerlo, y que si no es capaz de enfrentarse a él, Ace morirá porque nadie más podría impedirlo. Finalmente, cuando Luffy se acerca a Garp, le golpea, y este decide no reaccionar y recibir directamente el golpe, haciendo que Luffy pueda continuar su camino a la plataforma de ejecución y dándonos a entender que Garp quería que Luffy lograra salvar a su hermano. Y bueno, después de unos minutos, como todos sabéis, aunque Luffy logró salvar a Ace, este último terminó casi muerto tras el letal golpe de Akainu. Cuando Ace finalmente muere, después de sus palabras hacia Luffy, se ve a Garp llorando y lamentándose por el hecho. Esto provoca tal estado de ira y furia en Garp que el propio Sengoku tiene que sujetarlo, pues de no hacerlo, Garp aseguraba que mataría al almirante Akainu. Luego de eso llega la muerte de Barba Blanca y se ve a Garp con una expresión sombría. Y por último, cuando Koby pide que la guerra se detenga, Garp se sorprende y se pone furioso con la llegada de Shanks en Marineford, ya que lo culpa de haber influenciado a Luffy en ser un pirata. Eso sí, después de la guerra, Garp llega a la vía Fusa, ya que era necesario proteger a la isla con el aumento de la violencia pirata, aunque termina siendo apalizado por Dadan, por dejar que mataran a Ace, que a su vez era su hijastro, y Makino se mete en la pelea para proteger a Garp, ya que ella entiende que él es el más afectado por las pérdidas que hubieron en la guerra, a lo que Dadan responde que no, que quien más está sufriendo no es Garp, sino Luffy, por la pérdida de su hermano. Más tarde se reveló por Kong que Garp, al igual que Sengoku, renunciaron a la marina. No obstante, Kong decidió conservar sus récords y títulos intactos por el bien de la crianza de los jóvenes marines, a los cuales ellos iban a instruirlos. Ahora pasemos a los 2 años del time skip. La primera vez que vemos a Garp en este tiempo fue cuando la familia Neptune del reino Ryugu llegó a la superficie del Red Port, en la Red Line, escoltándolos. Allí comentó que la belleza de Shirahoshi superaba las expectativas de cualquiera, mientras la prensa le sacaba fotos. En el camino Garp conoció al rey Sterry, es decir, el hermano adoptivo de Sabo, que estaba enfrente suyo, el cual le preguntó si le conocía, y este respondió que no, insultándolo abiertamente para después retirar lo que dijo. Luego de eso se le vio por última vez saludando a Shirahoshi mientras esta iba para Mariejoa. Más tarde se reunió en un lugar del Red Port con Gion, Hina, Strawberry, Tokikake y la Croix, comentando el posible encuentro entre Big Mom y Kaido en Wano. Durante la conversación, Hina sacó el tema de Rocks. Garp se quedó sorprendido por el conocimiento de Hina sobre esa tripulación y comentó que si aquel grupo volviera a obtener poder, sería imposible detenerlos a día de hoy. Después de todo el tema del Levelly, Garp acompañó a la familia Neptune de regreso a la isla Gyojin, mientras conversaba con Neptune acerca de los distintos reyes y los sucesos ocurridos. Garp mencionó un incidente
relacionado con Arabasta, que ocurrió después de que dejaran Mariejoa y pidió a la familia real que no odiaran a los humanos por dichos sucesos, ya que no todos son iguales, y mientras volvía a la superficie, Garp leyó sobre la alianza entre Charlotte Linlin y Kaido, quedándose pensativo por ello. Avanzando más en el tiempo, Garp se enteró del secuestro de Koby por parte de Marcel Ditich y fue directo hacia su barco en el G-14 para buscar a Helmeppo con la intención de rescatar a su aprendiz. A partir de aquí os voy avisando que resumiré brevemente la pelea que tuvo Garp en la isla, pero lo tenéis al completo en el canal, que lo subí hace un año más o menos resumiendo toda la pelea. Si os interesa ya sabéis dónde encontrarlo. Continuemos con la historia. Entonces, estando en la isla Hachinosu, Garp, con la ayuda de algunos miembros de SWORD, los que consiguieron reunir a los piratas que se encontraban en el lugar, prepararon el terreno para que Garp, desde el cielo, les lanzara su famoso ataque llamado Galaxy Impact, con tal de derrotarles a todo. Tras eso y aterrizar en la isla, Garp se frustró por la poca potencia de su ataque, comparándolo en el pasado, diciendo que se ha vuelto débil. Aún así se alegró de ver a Koby a salvo. Pero después de ello se encontró con Kuzan, luego de que congelara a Hibari, exigiéndole que la liberara, los dejara ir y volviera a la marina. Ante la negativa de Kuzan comenzaron a pelear, siendo congelado momentáneamente para luego liberarse de su congelamiento y acabar estampando a su antiguo aprendiz contra el suelo. Posteriormente, Garp lanzó fuera de la isla a San Juan Wolf y fue atacado por Vasco Shot. Aquí Garp utilizó a varios piratas de la isla como escudo para protegerse del ataque, y antes de poder dar la orden de retirada de la isla, Kuzan vuelve muy herido y lo confronta de nuevo, a lo que Garp ordena a Koby, Grus y Helmeppo irse a la costa de la isla. Mientras Koby procede a retirarse, este cae en una trampa de Shiryu, quien trata de atacarles con su espada, pero Garp se pone en medio del ataque y es atravesado de lleno por el pirata. Tras ello, procede a estampar contra el suelo a Shiryu, y los piratas aprovecharon este momento para seguir atacando a Garp, pero Kuzan no les deja y se adelanta y ambos se pegan un puñetazo mutuamente en la cara con haki de armamento. Por culpa del choque, los dos se repelan a causa de la onda de choque, y finalmente, cuando ya Koby y el resto de SWORD escapan con éxito de la isla, Garp fue atravesado nuevamente en el pecho por el hielo de Kuzan, pero ya no le importaba porque con una sonrisa en su cara les dice a todos a través de un dendenmushi que nunca olvidaran que eran el futuro de la marina, mientras Wolf, Shiryu, Pizarro, Shot y Kuzan se acercaban a él. Entonces Garp comenzó a reír, su cuerpo empezó a congelarse y la llamada se termina. Y a ver, lo último que se sabe de Garp a día de hoy es que sobrevivió el ataque de Kuzan y fue tomado como prisionero por los piratas de Barba Negra. Teach, al volver a la isla, estaba emocionado de tener una moneda de cambio superior a la de Koby, y con esto nos da a entender que el futuro de Garp aún continúa, pero probablemente su final se acerca. Y vale gente, con esto último terminamos con la historia de Garp, el legendario héroe de la marina. Como ya dije en varias ocasiones, Garp no va a morir aún, pero tiene todas las papeletas de que suceda, y puede que su muerte marque una nueva era de marines, siendo un paralelismo con Barba Blanca, ya que su muerte fue el fin de la era pirata y el inicio de una nueva, siendo esta vez la de Garp con lo dicho de los marines. Pero como siempre, decidme vosotros qué pensáis sobre Garp y cómo terminará todo, que me encantaría leer vuestros comentarios al respecto. Y poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!